fecha. Aquellos libros, aquellas obras de arte de grandes formatos, de lujo, y son obras hechas en Barcelona, o en alguna parte de la región catalana. Y bueno, no podemos tampoco dejar de mencionar estas encuadernaciones bellísimas del siglo XIX, principios del siglo XX, de Barcelona, que son características y que muchas veces nos atrajeron o motivaron nuestro primer acercamiento a los libros. Entonces, en este caso, hicimos una invitación cordial a Marina Garone, a Albert Corbeto, a Montserrat Galí, para que pudieran hablar sobre Cataluña y la imprenta, y sobre México y la imprenta y las relaciones entre estos dos sitios. De manera que vamos a iniciar con la presentación de Albert Corbeto, y para lo cual me voy a permitir leer algunos datos curriculares para que ustedes conozcan un poco la trayectoria del ponente de esta tarde. Albert Corbeto López, licenciado en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Barcelona, realiza su actividad profesional en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona desde el año 1995. Se encarga también de la coordinación de todas las actividades de la Asociación de Bibliófilos de Barcelona. Realiza las tareas editoriales de ambas instituciones. Su campo de investigación es el estudio de la historia de los tipos de imprenta y muy especialmente de la trayectoria de los grabadores de punzones españoles activos durante la segunda mitad del siglo XVIII. Aquí hay una lista muy larga de publicaciones, ¿no? Algunas de ellas, o muchas de ellas en catalán, por lo cual voy a intentar atrevidamente a leer. Punzonament y Fonería al segle XVIII, la fábrica de letra del convento de Sant Josep de Barcelona, Revista de Cataluña, 2004. Eduard Pradell y la fundición del convento de San José de Barcelona, primer congreso de tipografía en Valencia, también en el año de 2004. Eudald Pradell, l'Ofici, la tipografía española del siglo XVIII, Vitela, publicaciones del Ayuntamiento de Ripoll, 2005. Tipografía y caligrafía en España durante la segunda mitad del siglo XVIII, características de la letra bastarda en los caracteres de Jerónimo A. Gil, segundo congreso de tipografía en Valencia, 2006. Reproducido en Unos Tipos Duros, es www.unostiposduros.com. Los maestros calígrafos Francisco Javier de Santiago Palomares y José de Arduaga, y su influencia en el diseño de tipos de imprenta en España durante la segunda mitad del siglo XVIII. En Anduaga, Type, Specimen, Camp Graphic, Valencia. La fábrica de fundición de letra de imprenta del convento de San José de Barcelona, en imprenta y archivos de la Iglesia, actas del 22º Congreso de Archiveros de la Iglesia en España, Córdoba. Typographic and calligraphic influences in Spanish type designs of the 8th century, the formation of the Royal Library Type Foundry, the library transactions of the Bibliographical Society. En prensa, tiene preparación de los trabajos monográficos, ambos sobre la historia de la tipografía en España. Muestras de tipos impresas en España hasta el año 1883 de Calambur, Madrid, e Historia de los tipos de imprenta en España, siglos XV al XVIII, Camp Graphic, Valencia. Conferencias, pues ha pronunciado en muchos lugares, curadurías y participaciones en comités científicos también, junto con Marina Garone, que forma parte del comité científico del Congreso de Tipografía de España, organizado por la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana.
Bien, pues estos son algunos de los datos curriculares de nuestro ponente de hoy, y él abordará el tema dentro de esta serie, la edición en Cataluña, exacto. La edición en Cataluña de los siglos XV al XIX. ¿Se me oye? Está apagado, ¿no? ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos a estas conferencias. Antes de empezar quisiera dar las gracias a Manuel de Santiago y a la Biblioteca La Fragua por haberme invitado a venir nuevamente a Puebla, una ciudad que conocí hace año y medio con motivo de las exposiciones sobre la mujer y la imprenta que celebramos en esta casa. ¿Verdad? Te cambio de este. Cambio. Gracias. Es decir, le agradezco mucho a Manuel la invitación y además el hecho de haber montado este tema sobre la imprenta en Cataluña y México. También quiero agradecerle a Montserrat Galí, que aunque hoy no está presente, mañana sí va a ofrecer su conferencia. Era casi obligatorio que Montserrat participase en estas conferencias, precisamente por el tema, y por eso le agradezco que haya aceptado de participar. Y también, evidentemente, a Marina Garone, por muchas cosas, pero básicamente porque es gracias a ella que vine y sigo viniendo a América. Bueno, voy a situar un poco en contexto Cataluña, que supongo que para todos es bien conocido, pero voy a hacer una primera lectura casi Wikipedia. Es decir, Cataluña está situado al noreste de la península ibérica. Ocupa un territorio de unos 32.000 kilómetros cuadrados que limita al norte con Francia y Andorra, al este con el mar Mediterráneo y al sur con la Comunidad Valenciana y al oeste con Aragón. Está formada por las provincias de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. Cataluña fue durante la Edad Media uno de los territorios que compusieron el patrimonio del rey de Aragón, conocido por la historiografía posterior como la Corona de Aragón. En 1469, el matrimonio del rey Fernando II de Aragón con Isabel de Castilla, llamada la Católica, propició el camino hacia una monarquía hispánica. A pesar de que Cataluña mantuvo su condición de Estado con sus instituciones propias y con la plena vigencia de sus constituciones y derechos. Su historia y su lengua son muy valoradas por sus habitantes y para muchos son la base de su identidad colectiva. Hay otros aspectos más tópicos, más conocidos, turísticos, diría, de Cataluña, nos vemos muy rápido. Bueno, las Ramblas de Barcelona, ¿quién no pasa por las Ramblas? El supositorio, que es muy que no puedo decirlo, pero le llamamos el supositorio, es uno de los nuevos edificios de Barcelona. La Sagrada Familia con las grúas de construcción que no se conseguirán nunca en la vida, y no sé, pero los japoneses están ahí también. El monasterio de Montserrat, la Costa Brava, la Fundación Dalí en Figueras, el Barça y el pan con tomate y jamón lógicamente, pero ya. Bien, vamos a empezar ya ahora sí la conferencia y así los supongo situados del territorio del que estamos hablando. Bueno, buena parte de los estudios sobre la producción española del siglo XV surgieron motivados por la prolongada polémica sobre cuál de las ciudades de la península ibérica fue la primera en la que se instaló un taller de imprenta. Esta curiosidad centró la producción de los incunabulistas españoles, quienes realizaron amplias investigaciones para conseguir determinar la cronología de los impresos más antiguos, muchos de ellos obras sine notis, es decir, que no ofrecían informaciones tipográficas y que por lo tanto no se podían atribuir a ningún impresor. Como ocurre en otros países, las protoimpresiones españolas carecen de colofón y carecen de portadas, porque es un elemento que se incorporará posteriormente, y por lo tanto no carece de datos relativos al impresor, al lugar y a la fecha de publicación. Si bien es cierto desde que desde el año 1475 empiezan a aparecer los primeros libros fechados, las muchas publicaciones localizadas sin colofón dificultan establecer la cronología exacta de la introducción de la imprenta en España, ni el lugar de su primera aparición, pese a que probablemente entró por diferentes caminos a la vez. La imposibilidad de fichar con precisión estos impresos obligó a los estudiosos a generar sus deducciones a partir del estudio de las fuentes documentales e históricas, además de realizar concienzudos y en cierta manera poco realistas análisis tipográficos. Estos estudios permitieron que los
bibliógrafos llegasen a importantes conclusiones que, sin embargo, también suscitaron largas discrepancias entre los máximos especialistas. No cabe duda, sin embargo, de que la expansión inicial del arte de la imprenta en España se podría relacionar con los primeros brotes humanistas y con los estrechos lazos políticos y culturales con Italia, principalmente a través de la Corona de Aragón y de Cataluña. Resulta evidente que antes de que se instalasen las primeras prensas ya se conocían los libros impresos que habían entrado en el país gracias principalmente a las personalidades españolas que vivían en Italia, que ocupaban cargos civiles y religiosos de relevancia. La llegada de obras impresas desde los principales centros productores del libro en Italia, destinadas a enriquecer las bibliotecas de los humanistas españoles, prepararon a su vez el camino para que los nuevos procedimientos para multiplicar textos escritos encontrasen un mercado del libro medianamente desarrollado. Como bien saben, el arte de la imprenta nació en el norte de Europa, en Alemania, y de allí salió para expandirse en la floreciente Italia del Renacimiento, que asumió el protagonismo de su rápida propagación. El nuevo invento llamó la atención de los poderosos círculos humanistas de los varios estados italianos, especialmente de las autoridades eclesiásticas y seculares renacentistas, en disputa por consagrar su estatus de protectores de las artes y las ciencias. Varios impresores alemanes abandonaron su país a causa de las guerras religiosas y, cargados con sus prensas y con el resto del material tipográfico, se desplazaron hacia aquellas localidades del sur de Europa en las que sus servicios fueran requeridos. Posteriormente, algunos de ellos salieron de Italia o de Francia para introducir en la península ibérica el nuevo arte. Cabe incidir que estos impresores no descubrieron la existencia del libro impreso, pero sí una técnica nueva y un oficio totalmente desconocido en el país que les acogía. Estos artesanos itinerantes, es decir, en personajes que se movían, iban de un lugar a otro, entraron por la Corona de Aragón, favorecidos seguramente por la nutrida colonia de mercaderes alemanes que residían allí desde el siglo XIV y que muy probablemente favorecieron su entrada y actuaron como intermediarios para que estos impresores llegaran a las localidades donde una universidad o una catedral necesitasen estampar libros. El primer impresor, según los documentos conservados que se establecen en Cataluña, fue el alemán Enrique Botelho, quien en el año 1474 estaba ya en Barcelona. De hecho, el primer libro impreso en Cataluña del que tenemos noticia es precisamente es una traducción latina de la Ética de Aristóteles, impresa seguramente en Barcelona, porque no tiene colofón, durante esos años por la Sociedad de Impresores Alemanes formados por Botelho, von Holst y Planck. De todas formas, durante muchos años, hasta bastante recientemente, se consideró, no está la imagen, que el Libellus pro efficientis oratonimus, una gramática latina de Bartolomé Matas, impresa en Barcelona por el alemán Juan Gerling, era no solo el primer libro impreso en la península ibérica, sino también uno de los primeros fuera de Alemania. Este libro se conserva solo un ejemplar y lo guardo yo. No es que lo tenga yo, sino que está en la institución donde trabajo. Y es un libro que es un librito muy pequeño, un formato muy pequeño, pero que sí, durante muchísimo tiempo se consideró el libro más antiguo impreso en el sur de Europa. Bueno, la enorme bibliografía que generó y las consiguientes disputas geográficas que se sucedieron en busca del honor de ostentar el primer establecimiento tipográfico de la península ibérica fueron solventadas por las fructíferas investigaciones de dos prestigiosos historiadores catalanes, quienes demostraron documentalmente que Gerling no llegó a Cataluña hasta el año 1486, es decir, 20 años después más o menos de la fecha que indicaba el colofón. Resulta raro porque los colofones normalmente debía ser un material muy fiable, o una parte del libro muy fiable, pero no es un caso único el hecho de que se cometan errores en la datación del colofón, que es algo importantísimo. También hay que pensar que muchos de estos colofones tenían unas numeraciones peculiares, no eran cifras arábicas, no eran normalmente cifras arábicas, sino números romanos. Muchos de ellos se fechaban con celebraciones varias locales, etc. Siempre ha sido complicado, pero no es frecuente lo que pasó con este libro, y de ahí pues que se generasen tantas disputas.
Si bien es cierto que los estamentos eclesiásticos tuvieron un papel decisivo en el establecimiento de la imprenta en España, muchas de las primeras obras realizadas en las principales ciudades receptoras del nuevo arte estuvieron en relación con la iniciativa editorial de los núcleos humanistas. De hecho, el libro impreso más antiguo en Barcelona que contiene colofón y que por lo tanto está fechado es esta misma edición de la Rudimenta Grammaticae de Niccolo Perotti, impresa en 1475 por Pablo Urus y Juan de Salzburgo. También la primera obra y única incunable conocida impresa en Tortosa, la provincia de Tarragona, es una edición de este mismo libro impresa en el año 77 por Pedro Brun y Nicolás Spindeler, en el que se trata el método de enseñar el nuevo latín humanista de más prestigio. E incluso la obra impresa más antigua en catalán es una traducción de los Regimientos de los Príncipes de Egidio Colonna, impresa en 1480 por Spindeler, que como hemos visto estaba en Tarragona y ahora está en Barcelona. Debe tenerse en consideración que el latín era la lengua internacional y hegemónica en el mundo de la edición y que para estos primeros impresores, familiarizados además con un repertorio muy concreto de obras y autores, resultó seguramente mucho más fácil producir inicialmente obras en latín que no en la lengua o lenguas vernáculas del lugar en que se instalaban. A diferencia de los grupos de comerciantes, los impresores no eran emigrantes con la pretensión de instalarse de por vida, sino que eran negociantes que venían a cubrir unas necesidades puntuales de una clientela determinada. La mayoría llegaron siendo jóvenes, y aunque algunos acabaron estableciendo imprenta propia en esos lugares en los que habían sido llamados, muchos de ellos tan solo permanecieron hasta terminar su trabajo y se trasladaron posteriormente a otros lugares donde sus habilidades fueran requeridas por libreros o comerciantes. De todas formas, la mayoría de las primeras imprentas eran pequeñas empresas de artesanía y con pocos recursos económicos, por lo que resulta comprensible los varios matrimonios de conveniencia que hay documentados de los impresores alemanes con mujeres del país. Con frecuencia con viudas que no solo les hundía con la vida de la ciudad, sino que les convertía muchas veces en propietarios de la hacienda de la esposa si ésta al morir estaba a su favor. Sin embargo, cabe confirmar que la integración de muchos de estos impresores fue efectiva. Algunos incluso murieron en Cataluña, como Luschner, Spindeler, Rosenbach o Botel, y pese a que probablemente la comunicación en los obradores, en la que la mayor parte de los aprendices literarios eran también extranjeros, se realizaba en alemán o en latín, los impresores aprendieron a escribir y a hablar en latín. Una prueba de eso es el diccionario catalán-alemán que publicó Rosenbach en Perpiñán en el año 1502 para facilitar el aprendizaje de ambas lenguas a los operarios de imprenta. A lo largo del siglo y en el conjunto de Cataluña, Barcelona y Lérida fueron las localidades con una actividad impresora más vigorosa, gracias seguramente a que fueron ciudades universitarias. Mientras que en otros lugares la presencia de la imprenta es efímera. De todos modos, la movilidad de los impresores resulta significativa. De hecho, Enrique Botel, el primer tipógrafo barcelonés, no solo trabajó en Zaragoza, sino también en el año 1479 estableció una oficina tipográfica en Lérida y llegó para imprimir precisamente este libro, el Breviario Milerdense, que es seguramente una de las obras más representativas y más bellas de la imprenta incunable en Cataluña y española seguramente. Botel parece que permaneció en Lérida hasta el final de sus días y la fecunda actividad de su obrador es un buen exponente de las necesidades de una ciudad con universidad como era Lérida. También debemos destacar la actividad editorial de la Abadía de Montserrat, que se inicia con la impresión de unas bulas en la temprana fecha de 1493. De hecho, junto a la Abadía benedictina de Subiaco, cercana a Roma, el primer lugar de Europa fuera de Alemania al que llegó la imprenta, en concreto en el año 1465 de manos de los clérigos maputinos, a ver si lo digo bien, Konrad Zweihan y Arnold Panarts, Montserrat poseyó uno de los únicos talleres establecidos en un monasterio anteriores al año 1500. Es decir, Subiaco y Montserrat fueron los dos únicos monasterios que tuvieron taller de imprenta en la época incunable.
El entonces abad del monasterio, con el encargo de editar los libros litúrgicos de la congregación, recurrió al impresor Johann Luschner, quien trasladó una prensa al monasterio y montó un negocio editorial que perdura hasta la actualidad. Hace poco se celebraron los 500, hace unos años se celebró los 500 años de actividad de la imprenta de Montserrat, que ahora no están en el monasterio, sino que está en Barcelona, pero las publicaciones de la vida de Montserrat siguen activas y con una producción notable. La actividad impresora en la Cataluña del siglo, una producción notable y además en catalán. Toda la producción es en catalán porque Montserrat diríamos que se mantiene como símbolo de la catalanidad de alguna manera. Y eso se demuestra en su producción anterior. La actividad impresora en la Cataluña del siglo XV está en general protagonizada por gente de fuera del país, como hemos visto. Los alemanes eran mayoritarios en los obradores tipográficos y tan solo se documentan 4 impresores catalanes: Pere Miquel, Pere Posa, Gabriel Pou, quienes de hecho fueron principalmente libreros, y Bartomeu Laborda. Además, el impresor más destacado de los que trabajan en Girona, Diego de Guillén, ¿sí?, de cuyo taller salió la obra París de Viana en el año 1495, era de origen castellano. Este mismo impresor trasladó después su establecimiento a Barcelona y allí estampó una nueva edición de esta misma obra, de París de Viana, y en el mismo año imprimió la segunda edición del Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell y Martí de Gamba, una de las obras más representativas y más importantes de la literatura universal y seguramente la más representativa de la literatura en lengua catalana o valenciana. Porque la primera edición de esta obra... La primera edición de esta obra de narrativa caballeresca había aparecido en Valencia en el año 1490, impresa por Spindeller, es decir, el mismo impresor que estaba en Barcelona. Bueno, cabe decir que esta obra en su época disfrutó de una más que notable fortuna editorial, y el propio Cervantes, en un episodio del Quijote, apunta que esta novela era uno de los libros más importantes de su biblioteca. Es quizá comparable, esta obra para Cataluña y para Valencia es quizá comparable al Quijote para la literatura castellana. Una más. Esta es otra imagen del Tirant lo Blanc, de la edición de Barcelona. Se conservan muy pocos ejemplares de esta obra, pese a que su tiraje era muy grande para la época, pero creo que de la edición de Barcelona se conservan 2 ejemplares, uno en Barcelona y uno en los Estados Unidos. Como decía, esta obra fue una de las de mayor producción durante el siglo XV en Cataluña, conjuntamente con los libros de un escritor, Francesc Giménez, de bibliografía muy abundante antes y después de la aparición de la imprenta, como por ejemplo los 700 ejemplares del libro de los ángeles. Creo que hay otra más, ¿esta? Sí, este es el escudo de Rosenbach. El libro de los ángeles lo imprimió Rosenbach en el año 1494. Era típico de esta época, digamos, que todavía no existía la portada. Los impresores utilizaban un escudo. Luego en los siglos posteriores también se utilizó, pero este era como un signo de demostración no de propiedad, sino de demostración de quién había realizado la obra. Por lo tanto, permitió también que se localizasen muchos espesores. Resulta bastante engañoso valorar la actividad de los impresores incunables a partir de los libros que han sobrevivido. Desde los orígenes, la imprenta se sustentó gracias a los encargos menores, como las hojas volanderas o pliegos sueltos, que constituyen la base económica más regular, pero de los que han sobrevivido muy pocas muestras. Las fuentes documentales demuestran, sin embargo, la abundante producción de estos impresos de menor nivel, como bulas eclesiásticas, edictos, formularios, almanaques, carteles, estampas, cartillas escolares, naipes, etcétera, etcétera. La realidad es que en general los impresores del periodo incunable no dispusieron de excesivos recursos económicos, bien al contrario, muchos de ellos vivieron al límite de la pobreza, trabajaron gracias a los créditos y algunos incluso acabaron en prisión por no poder pagar sus deudas.
Fue habitual en este periodo que los impresores se trasladasen con sus prensas y demás utensilios de un lugar a otro y tuvieron que adaptarse a una vida nómada sujeta a contratos temporales por encargo de mercaderes o libreros. A diferencia de los libreros, los impresores nunca se hicieron ricos, puesto que, como he dicho, trabajaron en talleres pequeños que cubrían tan solo las necesidades del mercado interior. Los grandes proyectos editoriales fueron siempre de difícil realización para la clase impresora, normalmente carente de capital suficiente y acostumbrada, como he dicho, a sufrir dificultades y penurias económicas. La producción de libros dependía, por lo tanto, de socios capitalistas, básicamente mercaderes, que se asociaban con los tipógrafos para llevar a cabo los proyectos editoriales. Este fue el modus operandi habitual en Cataluña, debido a que no apareció ninguna empresa con suficientes recursos financieros, como sí ocurría en otros lugares en Europa. La llegada de los impresores fue muy celebrada por los libreros, mercaderes y aristócratas, quienes les encargaron todo tipo de trabajos. Los editores surgían de ámbitos muy diversos. Fueron, por ejemplo, comerciantes, juristas, notarios, pero la gran mayoría, lógicamente, eran libreros. Los impresores difícilmente podían adquirir el papel y el material tipográfico, así como pagar a los operarios del taller antes de recuperar el capital con los beneficios de las ventas de los libros. En varias ocasiones, las relaciones entre impresores y comerciantes propició la implicación directa de los segundos y algunos de ellos incluso tomaron la decisión de ejercer por su cuenta como tipógrafos. Por ejemplo, el librero Pere Posa, después de su asociación con el impresor ginebrino Pedro Bru, decidió instalar una pequeña imprenta y esto es un ejemplo de su actividad. Este colofón es un ejemplo que se ha utilizado en varias publicaciones para ejemplificar, digamos, las características de estos primeros colofones, de estos primeros lugares donde se indicaba la información necesaria del libro. Los libreros, por lo tanto, eran en realidad los auténticos profesionales del libro y disponían de un mercado potencial, algo que no tenían los impresores, que no tenía tradición ni presencia comercial e institucional en la ciudad y que solo, como he dicho, trabajaban por encargo o bien para particulares aficionados al libro. Lo cierto es que las tensiones y enfrentamientos entre impresores y libreros fueron constantes, consecuencia de la poca delimitación entre ambos oficios y la invasión de los propios territorios. Los impresores españoles y catalanes, por supuesto, tuvieron que especializarse según requería el mercado local. Básicamente en la edición de textos litúrgicos y obras en lengua vernácula. De hecho, la demanda de ediciones en latín fue cubierta por los libreros españoles importando los libros de los principales centros editoriales europeos como Venecia, León, París o Basilea, ante los que no podían competir los pequeños establecimientos españoles. La imprenta catalana incunable, como la española, es modesta en comparación con la de los principales centros productores. En Cataluña se encuentran en estos años 18 talleres activos, en la península ibérica 52, pero claro, todo esto resulta insignificante si consideramos que en Italia había más de 500 imprentas, 200 en Alemania y unas 160 en Francia. De hecho, el consumo de libros era muy superior a la oferta de producción local, por lo que resulta evidente que muchos de los libros tuvieron que ser importados. En realidad, los impresores renunciaron a un tipo de libro muy concreto, normalmente de ámbito universitario, de gran formato y en latín, y que llegaba de fuera a precios insuperables. De hecho, la demanda de ediciones en latín fue cubierta por los libreros catalanes importando libros de los centros editores europeos y, en consecuencia, los impresores locales se especializaron en los libros que no cubrían esta importación, especialmente libros religiosos, pero también textos populares, escolares o publicaciones escolares. Pese a todo, dentro de esta especialización surgió algún impresor que adquirió reputación fuera de las propias fronteras, como Rosenbach, el que ya he citado, y que hemos visto su escudo y que lo vemos de nuevo, que se convirtió en un gran especialista en la impresión del libro litúrgico y muchas diócesis de fuera de Cataluña, incluso de fuera de España, necesitaron de sus servicios o solicitaron sus servicios por el nivel de su producción. Este es otro colofón, pero de gran belleza por el uso no solo del escudo, sino también de los varios colores, ¿no? El uso de la tinta roja. Cabe recordar que los primeros impresores hicieron lo posible
hicieron los libros intentando lo posible que se pareciesen a los manuscritos que iban a sustituir y por lo tanto los punzonistas imitaron directamente la escritura manuscrita. La letra empleada de los manuscritos difería de un país a otro y por consiguiente los lectores de cada lugar estaban acostumbrados a un tipo de letra distinta. Si bien es cierto que Gutenberg había basado su tipo en la caligrafía alemana contemporánea, que es la llamada gótica de forma, el nuevo contexto cultural que los artesanos germanos encontraron en tierras meridionales propició evidentes innovaciones en el diseño de tipos, en especial el nacimiento de la letra redonda inspirada en la minúscula neocarolingia o litera antigua que habían popularizado los círculos humanistas florentinos. Los tipógrafos que introdujeron el arte de la imprenta en la península no solo trajeron consigo los caracteres góticos con los que salieron de Alemania, sino que venían también cargados con otros diseños creados durante su estancia en Italia, entre los que no solo había un modelo de letra redonda, que eran de uso obligado para los textos clásicos, sino también otras variantes de letra gótica según los usos meridionales. Es la gótica de Suma, que es una letra mucho más redondeada. Bueno, es difícil verlo en este caso. A diferencia de lo que se ha creído durante muchos años por influencia de los principales historiadores del periodo incunable, según las cuales cada impresor tenía la capacidad para fabricar sus propios tipos, lo cierto es que durante el siglo XV el grabado de punzones para fabricar tipos de imprenta fue, como en los siglos posteriores, una actividad altamente especializada. Por lo tanto, fueron muy pocos los artesanos capaces de producir nuevos diseños tipográficos. Aunque ni mucho menos puede asegurarse que el comercio de tipos fuera una actividad absolutamente organizada durante este periodo, la venta, préstamo y alquiler de matrices, incluso de fundiciones, debió ser desde un principio habitual en todos los niveles. Las pruebas que demuestran una intensa actividad comercial y a finales del periodo incunable deberían ser consideradas las evidencias que confirman una tendencia que va progresivamente en aumento desde la instalación de los primeros talleres de imprenta y que culminará a mediados del siglo siguiente con el establecimiento de las primeras fundiciones independientes. No son muchos los ejemplos que permiten confirmar la existencia de producción autóctona de caracteres en la península ibérica durante este periodo incunable, pero sí el impresor burgalés Diego de Gumiel, que hemos citado anteriormente, y que se estableció en Cataluña durante el siglo XV, atraído por las crecientes necesidades de una ciudad como Barcelona, que se convertía en un emporio bibliográfico, y que le faltaban muchos operarios, y también la llegada de muchos técnicos, muchos artesanos foráneos. Pues parece que Gumiel, que tenía la capacidad para fabricar punzones y matrices, llegó a Barcelona precisamente requerido por esta técnica, y después de trabajar durante un tiempo como punzonista, pues se pasó al oficio de impresor, es decir, adquirió las herramientas para trabajar como impresor. He leído algunos trabajos que hablan de la posición económica de este impresor, la superior posición económica respecto a otros, precisamente porque tenía la habilidad también de crear punzones y matrices y por lo tanto de vender tipos de imprenta. Aunque lo cierto es que la cosa es muy confusa, porque entonces no entiendo por qué necesidad tendría de también establecerse como impresor, que no si podía explotar precisamente esa habilidad casi única. Lo que está claro es que el tema de la tipografía, si es cierto que en siglos posteriores pues, presenta muchas lagunas, en el siglo XV pues, es todavía mucho más complicado. En las primeras décadas del siglo XVI es visible la continuidad con la época incunable. De hecho, muchos de los impresores que trabajan en sus primeros años son los mismos que estaban activos en el siglo anterior. A escala continental, la edición y la imprenta catalana, al igual que la española, no abandonan la posición subalterna en la que había nacido. Lyon y Venecia eran los principales centros editoriales y las imprentas catalanas seguían siendo pequeñas y sin proyección internacional. Cataluña era tierra de buenos comerciantes, pero pequeños industriales, y no dispuso de un centro productor de libros comparable a Salamanca o Alcalá de Henares, quizá por el poco apoyo de las universidades locales. No existió, por lo tanto, nada comparable a la magnitud de las grandes empresas europeas como la de Coberger en Nuremberg o especialmente la de Plantin en Amberes. Tampoco existía la mano de obra especializada, como he dicho, que debía venir de fuera
y ciertamente no abundaban los materiales de producción, como el papel y los tipos de imprenta. La envergadura de los talleres instalados en Cataluña no permitió producir libros de los clásicos griegos y latinos y los textos teológicos y jurídicos en latín que inundaban el mercado europeo. Los impresores se dedicaron, por lo tanto, al mercado interior en lengua vulgar: devocionarios, libros de oraciones, obras litúrgicas, gramáticas, cartillas de lecturas o pliegos sueltos. Como en el siglo anterior, durante la primera mitad del XVI, la producción en Cataluña se reparte en las obras en latín y las editadas en lengua vulgar, entre las que el catalán predomina de forma muy clara sobre los producidos en castellano. Sin embargo, en el último cuarto del siglo se va imponiendo progresivamente la edición en castellano, seguramente como consecuencia del aumento de las relaciones comerciales entre Cataluña y Castilla. En la producción del impresor Carlos Amorós, occitano de origen, pero activo durante la primera mitad del siglo en Cataluña, en Barcelona, encontramos un buen número de libros en catalán, como esta es una obra muy conocida en Cataluña. Sí, es el libro del Consolat de Mar, de 1518, y otros libros en latín, pero relacionados con la literatura catalana, obras de Francesc Eiximenis, que ya he citado, o de Ramon Llull, uno de los escritores de mayor tradición. Y también empiezan a aparecer ya un buen número de obras de la literatura castellana, como una reedición de La Celestina, la tragicomedia de Calisto y Melibea, impresa en el año 1525, que para mí es una obra preciosa, bellísima. Sí, no. No, más atrás. Vale, sí, esta es la portada, pero puedes pasar a la siguiente, que es una imagen del mismo libro. Está llena de grabaditos que sitúan los personajes. Es decir, al inicio de cada acto sale la figurita de Calisto, de Melibea, de la Celestina, etc. Es una obra preciosa. Y también edita Amorós las obras de Buscán y algunas de Garcilaso de la Vega. Es decir, van apareciendo los grandes escritores en lengua castellana. Ahí está. A finales del siglo XV había cedido ya la inmigración de los impresores del centro de Europa y lentamente los franceses fueron obteniendo la supremacía. Si bien es cierto que algunos de ellos se habían dejado justamente para aprender el oficio en los talleres de los impresores germanos, acabarán por monopolizar el oficio durante el siglo XVI, ya que en realidad la tipografía despertó pocos competidores locales al dominio foráneo. Es decir, no parece que hubiera mucho interés por los artesanos, por gente del país, por aprender o por instalarse como tipógrafos, simplemente por las escasas aspiraciones económicas que esto presentaba. En cambio, el negocio de la librería y edición siguió en general en manos de gente del país, quienes seguramente expulsaron la tradición, expulsaron la competencia europea o extranjera por tradición. Como Amorós, fueron varios los impresores franceses activos en Barcelona, que de hecho se consolida como la ciudad editora casi exclusiva en Cataluña, ya que a diferencia del siglo anterior, la producción en otras localidades es menor y ciertamente discontinua. Perdón. Sí, Pedro Montpesat, como se puede ver por el apellido, se documenta inicialmente en el año 1528 trabajando en el taller de Rosenbach y años después, ya con taller propio, imprimió unos 25 títulos conocidos, entre las que destacan la traducción que Juan Boscán hizo del Cortesán de Castiglione, que es esta obra. Sí, creo que era la que teníamos, pero ya me vale. También de origen francés era Jaime Zendrat, quien imprimió básicamente libros de temática religiosa, Huberto Cotard, hermano de dos impresores activos en Madrid y Alcalá de Henares, o Claudio Bornat, librero, editor y impresor, quien consiguió, pese a ser extranjero, estar muy bien relacionado con los círculos del poder civil y eclesiástico de la ciudad. Bornat destaca especialmente por su intensa actividad mercantil. Fue el impulsor de la Confraría de Sant Jeroni dels Llibreters de Barcelona, un gremio de libreros, y además tenía una gran capacidad intelectual, como demuestra el hecho de que fue prologuista, latinista, traductor y poeta. Su producción en latín es amplia, destinada al consumo eclesiástico y universitario, por ejemplo, obras de Erasmo, Nebrija, Cicerón, Llull o Santo Tomás de Aquino, pero también produce obras en catalán, por ejemplo, Josías Mar, Pere Serafí, y bastantes ya en castellano, como una nueva edición de La Celestina, del año 61,
o La selva de aventuras de Jerónimo Contreras de 1565. De hecho, fue Bornat quien advirtió de las posibilidades que se abrían al imprimir, como decía, en otra lengua común, y de la vitalidad cultural de Castilla, así como del potencial mercado que esto suponía. Bornat es el impresor y el librero más importante de la década de 1560 en Barcelona y fue un comerciante. A ver, ¿me he liado, no? No, fue un comerciante hábil y no dudó en ejercer su influencia cuando un nuevo impresor francés, Pierre Regnier, se instaló en la ciudad y ejerció una seria competencia para su negocio. Pues a Bornat no se le ocurre otra cosa que denunciar a Regnier con una carta que le incriminaba delante de la Inquisición, que por cierto estaba muy atenta a la actividad de los extranjeros, y especialmente de los impresores que venían de países protestantes, y aunque en ese momento Regnier eludió estas acusaciones, quedó bajo sospecha y años después fue perseguido, acusado, torturado, condenado a 6 años en galeras, y todavía fue peor la suerte de su mujer, que fue quemada en la hoguera. Sí. De hecho, parece que muchos de estos, que la persecución religiosa que sufrieron estos operarios extranjeros que llegaron para trabajar en establecimientos tipográficos españoles fue habitual durante la segunda mitad del siglo, seguramente porque la Inquisición estaba especialmente sensibilizada con el arte de la imprenta por la rapidez con la que había difundido las ideas de Lutero por el continente. Sin embargo, muchos de estos impresores prefirieron arriesgarse, cruzar los Pirineos, llegar básicamente a Cataluña, precisamente por las guerras religiosas que afectaban a sus ciudades de las que venían, y porque en Cataluña se supone que se pagaban muy buenos sueldos. Durante el Renacimiento, la estructura del libro se modifica considerablemente con la aparición de las portadas. Si bien el colofón mantiene su papel y continúa ofreciendo datos significativos e identificativos del libro, las portadas van adquiriendo progresivamente máximo protagonismo. Los elementos renacentistas del libro, esporádicos en la primera mitad, se imponen a partir de 1550, normalmente con figuras arquitectónicas, orlas, columnas, capiteles, etc., toda imitación del estilo clásico. Por otro lado, se produce también la transición de la letra gótica a la romana, la transición definitiva, porque a mediados del siglo XV ya domina absolutamente la producción de las prensas catalanas. Durante estos años se documentan en Barcelona varios fundidores, muchos de ellos extranjeros de origen y algunos también impresores, como el ya citado Huberto Gotard o Samsó Arbús, quienes muy probablemente fueron los que trajeron las matrices de fuera del país y se encargaron de abastecer a otros impresores activos en Barcelona y seguramente de otras ciudades de Cataluña. Lo cierto es que a partir de la década de 1540, la imprenta catalana entró en un estado de crisis que no hizo más que intensificar la orientación que desde algunas décadas anteriores caracterizaba la política de los libreros barceloneses, es decir, adquirir una mayor cantidad de libros en los centros productores europeos y especialmente en Lyon. Esta tendencia no hacía otra cosa que acentuar los problemas del sector y hay que decir que no era exclusivamente de Cataluña, sino que afectó a toda la península, pero provocó que la mayor parte de los libros españoles se publicasen fuera de España, especialmente, como he dicho, en Amberes, Lyon, París, Colonia, Venecia, Lisboa, Estrasburgo, etc. El problema fue mayor en este siglo porque, a diferencia de lo que había sido habitual, esta tendencia no afectó solo a los libros en latín, sino también a los impresos en lengua vernácula o en las lenguas vernáculas. De hecho, la internacionalización del libro español se debió al nuevo papel predominante de España, que propició una mayor voluntad de los impresores europeos para producir libros en castellano y, como consecuencia, incentivó a los impresores europeos, a los eruditos de la península a publicar sus obras en el extranjero. En general, hay incluso documentos y hay citas en textos impresos que demuestran que los impresores del país no tenían una buena consideración de los impresores locales y consideraban que los impresores europeos ofrecían no solo una mejor calidad, sino también un mejor precio. Por lo tanto, en esta época fue habitual que estos impresores mandasen sus obras a talleres extranjeros. Además, igual que pasó también en América colonial, las restricciones y censuras no limitaron en exceso la llegada de los libros a los puertos catalanes abiertos a todo tipo de comercio,
que pese a las prohibiciones oficiales aceptaban libros de todo tipo, en ocasiones incluso como artículos de contrabando. Por si fuera poco, el sistema de autorizaciones impuesto en Cataluña no llegó a la corona de Aragón hasta varios años después, y de hecho Felipe II no pudo ejercer ningún tipo de control sobre los libros impresos en Cataluña hasta el año 1573 y todavía de manera muy limitada. A lo largo del siglo XVII continúa la decadencia iniciada durante la segunda mitad del siglo anterior, seguramente porque se hacen efectivas un buen número de restricciones legales, censuras, costos y tributos que además eran coincidentes con un estado de degradación general consecuencia de las guerras y las penurias económicas que afectaron al país. Es decir, a lo que hemos visto que en el siglo XVI produce la crisis editorial, es decir, en un país en el máximo apogeo y el máximo esplendor internacional, la tendencia es que las imprentas extranjeras van a producir los libros del país y en el siglo XVII ya ni una cosa ni la otra. Es decir, la imprenta sigue muy pobre, pero además el país es pobre, es decir, no hay recursos suplementarios. La modestia y mediocridad tipográfica son absolutas. Usos de papeles de poca calidad, tipos gastados y adulterados y tintas de mala calidad. Este es un ejemplo de una... No, este no, otra más. Adelante. Esto sigue siendo Bornal, una más. Ahí está. Esto es un ejemplo de una página impresa en la imprenta de Cormellas, una de las imprentas importantes en la Cataluña del 17, la Barcelona del 17, para ver la calidad de la impresión malísima, tipos gastados, una composición nefasta porque la tinta no se distribuye bien, el papel de mala calidad que se transparenta por todos lados. Es decir, esto es desgraciadamente es habitual en los impresos de esta época, pese que hay excepciones, evidentemente. Se salva tan solo quizá la ornamentación barroca de muchas portadas, que llegó facilitada por la calcografía y es quizá la mejor imagen de una imprenta poco valorada tanto en Cataluña como en España. Los establecimientos tipográficos siguen cubriendo tan solo la demanda interior y las grandes ediciones continúan llegando desde fuera. Aumenta, por otro lado, la producción de pliegos sueltos poéticos, en general de escasa o nula calidad literaria, pero de gran consumo y de gran variedad de temas. De hecho, Barcelona se convierte en la capital hispánica de este género y el impresor Antonio La Caballería en uno de sus representantes más notorios. Esta es una obra de caballería, este es un libro, es decir, que el problema de estos materiales es que se conservan mínimamente, pese a que debemos suponer que era un porcentaje altísimo de la producción. Por otro lado, el tema del que habíamos hablado anteriormente, la castellanización de la producción impresa, culta básicamente, continúa de forma imparable. El catalán quedará relegado a los géneros de consumo o utilitarios y de venta segura, como catecismos, bulas, libros de lectura escolar o hojas de noticias. Estos impresos en realidad más que libros son hojas sueltas o volúmenes pequeños de impresión muy poco cuidada. Por contraste, las obras de prestigio cultural o las literarias de más renombre se imprimen en latín o en castellano. De las prensas catalanas sale mucha literatura castellana del siglo de oro, destinadas a la exportación, pero también una parte se imprime para el mercado interior. Las imprentas catalanas producirán en este siglo un buen número de ediciones de los grandes nombres de la literatura española del momento, como Cervantes, Quevedo, Lope de Vega o San Juan de la Cruz. Por otra parte, se percibe también una amplia castellanización de las obras de tema religioso, porque de esta forma, pues, como pasa actualmente, se aseguraban una mayor clientela. Por lo tanto, ya fuera por la mayor rentabilidad económica o por el propio contexto político, lo cierto es que la imprenta y la edición en Cataluña se desvinculan progresivamente de la lengua del país. Durante este siglo, además, la imprenta catalana empieza a estar representada por linajes de familias de larga continuidad. Esto veremos que desde el 17 hasta el 18 será muy frecuente. Son varias las generaciones de impresores dentro de una misma familia y de este modo las viudas, hijos o nietos de los fundadores seguirán al frente de los establecimientos perpetuando el apellido familiar. Es el caso de los Cormellas, los Matebat, la Caballería o Jolís. A diferencia del siglo anterior, la actividad editorial fuera de Barcelona adquiere cierto relieve. ¿Uno más? Sí. En Tarragona,
La familia Robert es la más activa y bajo la dirección de Felipe Robert se imprime en 1614 esta obra que es importante para la literatura española, que es el Quijote apócrifo de Avellaneda, que se supone que es la segunda parte del Quijote, escrita por Fernández de Avellaneda. En Lérida también destaca la familia Anglada o Luis Manescal, quien imprimió, entre otras obras, una reedición del Lazarillo de Tormes en el año 1612. Resulta curioso que este impresor atribuye esta obra a Diego Hurtado de Mendoza, algo que desde siempre la historia de la imprenta de la literatura ha venido considerando un error, porque en todos los manuales de literatura se dice que el Lazarillo de Tormes lo escribió Fernando de Rojas, pese a que me enteré, es una curiosidad, pero me enteré que está en prensa un trabajo que demuestra documentalmente que el Lazarillo de Tormes fue escrito por Diego Hurtado de Mendoza. Es decir, quien está interesado por ese tema, que esté atento a la producción de Mercedes Agulló, porque me lo contó en secreto, a mí se me ha ido la lengua, pero sí que ha descubierto que el autor del Lazarillo de Tormes, y demuestra que este impresor leridano no era tan equivocado cuando afirmaba quién era el autor de este libro. ¿Quién es el autor, perdón? Bueno, ya tampoco quiero aventurarme en estos menesteres literarios, pero durante toda la vida, yo cuando estudiaba me dijeron que el autor del Lazarillo es Fernando de Rojas, pero parece ser que este es un trabajo que está en prensa, que esta señora aporta pruebas documentales que demuestran que el autor es Diego Hurtado de Mendoza. La mayor producción bibliográfica la continúa acaparando Barcelona, ciudad en la que trabajan los impresores más fuertes y activos como Sebastián Cormellas y su hijo del mismo nombre, que fueron los propietarios del establecimiento más fecundo de todo el siglo. Su obrador, establecido en la calle del Calle, Barcelona, se convirtió en uno de los más famosos del mundo gracias a Miguel de Cervantes, quien visita Barcelona en el año 1610 y visita también el taller de este impresor, y lo describe en el capítulo 62 del Quijote. Cormellas padre había nacido en Alcalá de Henares, seguramente con el propio Cervantes, y por tanto es posible que la visita se deba a que fueran conocidos. No obstante, ha sido mucha la bibliografía que años atrás despertó este pasaje del Quijote y que Cervantes situó en el interior de una imprenta barcelonesa. Fueron varias las opciones que se barajaron a partir del análisis detallado del texto, e incluso se discutió sobre cuál era el taller en el que Don Quijote dialoga animadamente con un impresor. Algunos impresores consideraban que también pudo ser el de Matebat o el de Pablo Malo. Esto es una broma, pero incluso se ha especulado que Cervantes era catalán. Y aquí esta imagen, bueno, la encontré, le han puesto una barretina típica catalana para el gran escritor castellano. Esta es una hipótesis muy poco probable, pero la defendió con ahínco uno de los historiadores que también estuvo más activo en la defensa de la catalanidad de Cristóbal Colón. Lo que pasa es que, bueno, en este caso seguramente es mucho más probable que no el hecho de que Cervantes, que activo tantos años en Alcalá de Henares, pues hubiera nacido en algún lugar de Cataluña. La segunda imprenta más importante es la de los Matebat, fundada por Sebastián Matebat en el año 1605 aproximadamente, y abraza toda la centuria. Entre su producción predominan los libros de poca extensión, pliegos sueltos, hojas volanderas, especialmente textos legales, disposiciones oficiales, civiles y eclesiásticas o alegaciones jurídicas. También merece ser citada en esta síntesis la figura de Jaume Romeu, quien supo aprovechar como nadie la expectación causada por los conflictos bélicos y se consagró casi exclusivamente a las hojas de noticias y crónicas sobre la actualidad política. Pero sin lugar a dudas, su principal aportación hay que buscarla en la iniciativa de publicar el primer semanario de la península ibérica dentro del marco de consolidación de las publicaciones periódicas en Europa. Romeu tradujo las noticias internacionales que se ofrecían en la Gazette de France, impulsada por el cardenal Richelieu en 1631, para ofrecer a los lectores catalanes las últimas noticias sobre los conflictos bélicos. El primer número, que es este que está en pantalla,
Aparece en el año 1641 con el título de Gazeta vinguda a esta ciutat de Barcelona per l'ordinari de París el 28 de maig de 1641. Bueno, traducida del francés a la lengua catalana. No cabe duda de que la iniciativa de Romeu es una iniciativa precursora y se avanzaba por casi un siglo a las publicaciones que gozaron de gran difusión durante el siglo XVIII y que en España tuvieron dos casos muy representativos como fueron la Gaceta y el Mercurio Histórico-Político, editados por la imprenta real y de una difusión extraordinaria. Yo supongo que también en México había publicaciones de ese tipo. Sí, sí. El último tipógrafo de importancia de este siglo es Rafael Figueró, quien se establece en el año 1665 y se convierte en el impresor más solicitado y activo de su tiempo. Destacan sus impresiones de tema religioso gracias a una variada clientela integrada por catedrales, iglesias, parroquias, conventos y monasterios que le encargan los impresos habituales como manuales de oraciones, devocionarios, textos litúrgicos, sermones o tratados teológicos. Pero también encontramos entre su producción obras de gran valor histórico porque reflejan la realidad política catalana. Una de ellas es, no, la anterior, estábamos viendo. Es esta, que es que la impresión no es muy buena, pero tiene un valor simbólico importantísimo, que es el Fénix de Cataluña, compendio de sus antiguas grandezas y medios para renovarla, de Narcís Feliu de la Peña, impreso en 1683. Esta obra para mí, a mí me hace mucha gracia porque uno de los anteriores presidentes de la Generalitat, Jordi Pujol, que era un presidente nacionalista, siempre que hablaba de historia citaba este libro. Y era como algo ya que era una cierta broma, digamos, que era casi como si fuera su libro de cabecera, ¿no? Pero bueno, no es para tanto. La producción política de este impresor es comprensible si consideramos que él estuvo muy implicado en estos temas en un momento ciertamente confuso, conflictivo para el país. Los primeros años del siglo XVIII, de esta manera, están marcados por el desenlace de la Guerra de Sucesión, de 1705 a 1714. La producción de los Figueró, padre e hijo, está claramente relacionada con la causa austriacista, es decir, a los defensores de Carlos de Austria para ocupar el trono español. En cambio, Josep Teixidó, otro impresor, estaba al lado de Felipe de Borbón, lo que le valió para ser nombrado impresor de arte del Principado de Cataluña cuando los Borbones consiguieron la victoria. Otra consecuencia del conflicto bélico y de la posguerra fue la supresión de todas las universidades en beneficio de una nueva universidad en Cervera, sin tradición alguna, pero que nace en 1717 gracias a los privilegios reales, incluido el que permitía a la imprenta de dicho centro tener el monopolio de impresión de todos los opúsculos y libros dedicados a la enseñanza. Eso no hace falta decir que generó una gran discusión y muchos problemas entre todos los impresores que se veían con razón perjudicados por esta normativa. Durante varias generaciones, la prestigiosa imprenta de la universidad estuvo regentada por la familia aragonesa de los Ibarra, inicialmente con Manuel Ibarra, el hermano mayor de Joaquín, quien de hecho estuvo también varios años como aprendiz, estudiando en la universidad y como aprendiz de la imprenta antes de instalar su famoso taller en Madrid. Posteriormente, después de cuando murió Manuel, estuvo activa la viuda y más tarde su hija Antonia, de la cual hablamos aquí largamente hace un año y pico, cuando hablamos del papel de las mujeres en los talleres de imprenta, porque esta mujer, según parece, era un caso excepcional entre los operarios de imprenta por su habilidad para componer en griego. Esta es una muestra de ello. La edición en la lengua del país seguirá siendo habitual y la situación general, lejos de ayudar a que esto cambiase, no hizo más que acentuar la tendencia. Los factores económicos, especialmente las disputas por conquistar el mercado español y americano, en dura pugna con los editores madrileños y valencianos, harán que el catalán quede relegado a una posición secundaria. De todos modos, la imprenta catalana se mueve en esos años en unas magnitudes discretas y no solo no resiste la comparación con Europa, sino que poco a poco verá cómo en Madrid se sentarán un buen número de impresores de primera línea. De hecho, la segunda mitad del siglo XVIII se ha considerado la edad de oro de la imprenta española. El gobierno de Carlos III continúa de forma más decidida las tendencias reformistas iniciadas por su antecesor, Fernando VI, y propicia en gran manera la restauración de la tipografía en España.
promulga un elevado de normas destinadas a favorecer el desarrollo de las imprentas y a impulsar la dignificación de los artesanos, aunque sin duda su aportación más decisiva es la reactivación, para la reactivación de la imprenta es la recuperación del mercado editorial. En este sentido, mostró una actitud más liberal en la concesión de licencias de impresión, limitó las regulaciones en la producción y venta de libros y, ante todo, prohibió la entrada de libros impresos en el extranjero, que, como hemos visto, había sido la tónica habitual desde los inicios del arte de la imprenta. Esta medida significó, como no podía ser de otra manera, la recuperación de la edición de libros litúrgicos y consiguió eliminar además el privilegio que durante tantos años había permanecido en manos de los sucesores de Plantino para entregárselo a la recién formada Real Compañía de Impresores Libreros de Madrid. Como resultado de esta nueva política proteccionista, se ahorraron grandes cantidades de dinero que repercutieron evidentemente en la reactivación de la imprenta en el país. La trayectoria de los impresores más representativos, como Joaquín Ibarra, Antonio Sancha o Benito Monfort, se sitúa por primera vez en mucho tiempo a un nivel comparable a lo de los más prestigiosos tipógrafos europeos, y sus obras despertaron admiración dentro y fuera del país. En Cataluña, a un nivel mucho más humilde, pero también tenemos una producción de mucho más nivel, y tenemos a algunos impresores destacados como Tomás Piferrer o Francisco Suriá, entre otros, que sin duda llegaron a, como he dicho, a unos altos niveles de calidad y prestigio. Uno de los principales obstáculos que dificultó el desarrollo de la imprenta catalana y española fue sin duda la escasez de tipos de imprenta. La crisis que caracterizó la actividad de la imprenta hispana durante los últimos años del siglo XVI, del XVII y de los primeros años del XVIII impidió que los establecimientos tipográficos dispusiesen de los recursos suficientes como para financiar la realización de nuevos caracteres de imprenta e incluso fueran incapaces de adquirir material en el extranjero. Los pocos juegos de matrices que llegaron durante el esplendoroso siglo XVI se usaron durante varias generaciones y hasta el siglo XVIII para abastecer a los talleres de imprenta, solo los que tenían medios suficientes para adquirir nuevas fundiciones, mientras que el resto, pues lo que tenía que hacer, los que no podían adquirir nuevos tipos, era seguir utilizando el material gastado, heredar material más gastado de otros impresores o intercambiárselo para producir en el nivel que hemos visto. Las condiciones favorables para la producción del grabador de punzones no se dieron en España hasta la segunda mitad del siglo XVIII, gracias básicamente a la nueva situación de prosperidad que vivía el sector. No resulta arriesgado suponer que fueron los propios impresores los que promovieran a que los artesanos más capacitados se especializaran en este oficio de una gran dificultad y sin tradición. Así ocurrió con Eudald Pradell, un joven artesano que había llegado a Barcelona proveniente de su Ripoll natal, una localidad de interior, casi de montaña de Cataluña, para ejercer el oficio de armero que había ejercido su familia durante varias generaciones. Hay que decir que en Ripoll hay una tradición muy grande de armas, hubo una tradición muy grande en los siglos XVI y XVIII de armas, y las técnicas para grabar punzones, para marcar las armas, eran similares a las que se usaban para fabricar tipos de imprenta. De ahí que seguramente cuando llegó a Barcelona vio a este señor que era analfabeto, por cierto, vio que tenía una vía abierta para sobresalir y ganarse el pan de una mejor manera. Pradell aprendió el oficio, aprendió los principios elementales del oficio a través de las enseñanzas de un seglar empleado en la fábrica de letra en el convento de San José de los Carmelitas Descalzos, que era una fundición de tipos de imprenta que funcionaba en Barcelona desde hace unos años, precisamente gracias a las matrices que le habían comprado Rafael Figueró, este impresor que hemos citado. Pese a que Pradell pronto desaparece del convento y se convierte en competencia y pasa a ser, digamos, junto al convento de los Carmelitas, se convierte en proveedor de tipos de los impresores barceloneses y catalanes. Lo que pasa es que Pradell siempre se ha considerado el primer punzonista que hubo en España. Es decir, el catalán Eudald Pradell, en todos los tratados del arte de la imprenta, se considera el primer artífice de esta difícil profesión. Por lo tanto, pues cuando se enteraron en Madrid que este grabador producía un trabajo de tanto nivel,
Sí, una más. ¿Otra más? Sí, ahí está. Esta es la primera muestra de letras de Pradell. Pues cuando en Madrid se enteraron que Pradell ejercía esta labor de una forma tan brillante, pues hicieron que le enviase un memorial al rey, y en el año 1764 el monarca le concedió su favor en forma de pensión anual con la condición de que se instalase en Madrid. Es decir, Cataluña perdió a su productor tipográfico. Lo que eso sí, antes de marchar, Pradell dejó varios juegos de matrices al impresor, al más importante impresor barcelonés, Tomàs Piferrer. Este Piferrer fue miembro de una importante dinastía de impresores que, como vemos, ya desde el siglo anterior, pues era la norma en la imprenta catalana. Pero en el 18 estos impresores compartían su actividad tipográfica con la de la librería, lo que en cierta manera les permitió dominar el mercado editorial catalán. Bajo la dirección de Tomàs Piferrer, el negocio familiar adquiere su máximo esplendor. Y no solo es nombrado impresor del Santo Oficio de la Inquisición, sino que además consigue que la familia entre a formar parte de las élites sociales más selectas de la ciudad, como demuestra el hecho de que fuera enterrado en la Basílica de Santa María del Mar, algo que para entonces estaba reservado a la burguesía de mayor nivel económico. Bueno, entonces ahora nadie se entierra en la Basílica de Santa María del Mar. Hemos visto que, a diferencia de los siglos anteriores, en el 18 algunos representantes del gremio pues adquieren una posición muy distinta a la de pobreza y marginalidad que caracterizaba a los siglos anteriores. De todas formas, la aceleración del negocio se produce gracias a la actividad de su viuda, Eulalia Piferrer, quien convierte la imprenta en la librería familiar en la más grande de Barcelona. De la misma forma que los Piferrer, la saga de los Suyà o de los Martí, familias de profesionales barceloneses, controlaron el mundo del libro en sus diversas vertientes. Estas sagas familiares, que ya fueron habituales en el ámbito catalán del siglo anterior, tuvieron también su paralelo en otras localidades, como en Girona, en la que el negocio lo controlaban las ramas de la familia Oliva y Bro, o en Lérida con los Corominas, y un establecimiento permanece activo hasta bien entrado el siglo XIX. Los Piferrer no solo se convierten en los principales distribuidores en Cataluña de libros impresos en España, sino que también en uno de los más importantes distribuidores a España y América de libros impresos en Cataluña, entre los cuales lógicamente se incluyen los que se producían los que se estampaban en sus propios establecimientos. La facturación de la casa Piferrer entre 1790 y 1804 refleja que el 44% de los libros que se distribuían fuera de Cataluña iban hacia Cádiz, lugar en el que marcaban rumbo a América, con destino principalmente, que se sepa, a Buenos Aires y Veracruz. En este sentido, cabe entender también que el impresor y librero barcelonés Carlos Gibert gestionase infructuosamente con el Consejo de Castilla la posibilidad de reimprimir sin el pertinente permiso libros anteriormente autorizados por el Consejo, argumentando que la edición barcelonesa resultaba más cara por las necesarias gestiones que debían realizarse en Madrid. Incluso, según parece, era necesario que los libreros catalanes tuvieran un representante en Madrid, con lo que esto suponía para obtener desde allí las licencias necesarias. Pues lo que produjo eso fue lo que era de esperar, como en todos los casos, pues, en los negocios ilegales. Está claro que este hecho dificultó enormemente el poder tramitar desde el puerto de Barcelona una producción bibliográfica con destino a América más barata que la madrileña. Por lo tanto, no resulta raro que en este contexto encontrar a Gibert en el centro de un sustancioso negocio ilegal de venta de libros en castellano impresos en el extranjero. Es decir, parece que las normativas centralistas impedían que Cataluña fuera el principal el principal importador de libros a América. Cabe confirmar que la imprenta y la librería catalana tuvo un papel importante también en la llegada de material impreso a América. Es decir, no solo se importaron libros, sino que la actividad comercial catalana con América facilitó que se mandase ese material para ayudar al buen funcionamiento de los talleres de imprenta americanos. Veremos a continuación un ejemplo de ello. No son muchos los localizados, porque aquí está Marina
a la caza y captura del documento que permita establecer estos intercambios de material tipográfico, pero sí hay, este es un solo pequeño caso, evidentemente hay más casos relacionados con Madrid, pero bueno, ya hemos mencionado antes que la fábrica de fundición de letra del convento de San José de Barcelona, llevada por los frailes carmelitas, había contribuido desde su fundación al buen funcionamiento de la imprenta catalana y con posterioridad a la marcha de Pradell a Madrid, no solo fueron los únicos proveedores de los impresores locales, sino que modernizaron con nuevos caracteres de diseños afines del gusto de la época y del obrador. En este convento realizaron su actividad dos de los más fecundos artífices activos durante este brillante periodo de la tipografía en España, los frailes Pablo de la Madre de Dios y Joaquín de la Soledad. Todo parece indicar que durante los últimos años del siglo XVIII los carmelitas ampliaron la distribución de sus tipos al mercado español e incluso al americano. De hecho, cuando en el año 1807 entraron las tropas napoleónicas en la ciudad de Barcelona y pretendieron saquear la fábrica de los frailes, supieron que estos se habían trasladado a Palma de Mallorca con todos los materiales del obrador y tan solo habían quedado, cito, los cajones llenos de letras que se debían remitir a las Indias y a otros parajes de España según el curso que les daban los frailes. Aunque dichos cajones son de mucho valor, no hallaron las matrices y punzones para hacer la letra, cierro la cita, que evidentemente los frailes habían llevado a Mallorca porque esto les permitía producir con los punzones nuevas matrices y con las matrices nuevos tipos. Y de hecho estos frailes siguieron trabajando en Mallorca y realizaron un papel importante durante los años de ocupación francesa para abastecer algunas imprentas. Incluso estuvieron en relación con la imprenta real instalada en Cádiz, con el gobierno constitucional o el gobierno exiliado, ¿no? La fábrica de letras del convento de San José como tal funcionó hasta la exclaustración del año 1835 y pese a que posteriormente continuaría activa durante varias décadas como negocio particular, lo cierto es que la desaparición o la pérdida de competitividad de las antiguas fundiciones heredadas de los métodos artesanales del siglo anterior propició que nuevos establecimientos más ampliamente capitalizados y gracias a la importación de matrices inglesas o francesas tomaran el relevo y se convirtieran en los principales centros suministradores de tipos de imprenta. De la misma forma, las necesidades de la sociedad industrializada del siglo XIX y la constante multiplicación del número de lectores, gracias a la alfabetización de la gran masa social, propiciaron también ciertos cambios en las características de los negocios editoriales. Sin embargo, en Cataluña, el perfil empresarial de estos negocios no se mueve de las estructuras de propiedad individual o familiar. Unas estructuras que, si bien toman forma de sociedad mercantil, siguen estando en poder de los titulares, quienes dan nombre a la empresa, la trabajan y responden con su patrimonio con la colaboración de unos socios que tan solo aportan el capital y que normalmente son familiares o amigos. La escasez de sociedades anónimas limitó las posibilidades de los negocios catalanes y lo cierto es que la constitución de empresas editoriales fuertes y de elevada capitalización tan solo se producirá en el último tercio del siglo. Durante buena parte del XIX es frecuente también que las mismas personas controlen la edición, la impresión y la librería. E incluso en las últimas décadas del siglo era habitual que los grandes editores industriales dispusieran de un taller propio de imprenta de grandes dimensiones y dotado de todo lo necesario. Es decir, en cierta manera parece contradictorio que cuanto más capitalizados son los establecimientos editoriales, como pasaba ya en los últimos años del XIX, que la tendencia fuera a subcontratar como pasa posteriormente, lógicamente, a subcontratar la parte técnica de impresión. Lo que sí es cierto es que por los casos que conocemos, el mundo editorial estaba todavía impregnado de ese espíritu romántico y fueron estos editores los que precisamente destacaron en la impresión, es decir, tuvieron los talleres mejor dotados. Seguramente el negocio que mejor representa la actividad editorial catalana de la primera mitad del siglo es el que funda Antonio Brusi en Barcelona. Brusi adquiere prestigio durante la invasión napoleónica imprimiendo proclamas antifrancesas
y gracias a ello adquiere la propiedad del Diario de Barcelona. A partir de entonces, este importante diario lo publicaron varias generaciones de la misma familia, incluso se le llamó durante años el Brusi, se llamó coloquialmente el Brusi. En 1819, Antonio Brusi fundó también una fundición de tipos y fue además el introductor de la litografía en Cataluña por privilegio de su inventor Alois Senefeld. No me detendré ahora, de todas formas, a analizar la segunda producción de editorial catalana del siglo XIX, porque no acabaríamos esta mañana, ni tan solo enumerar los nuevos impresos que surgieron durante esta centuria y que de hecho alteraron de forma considerable los métodos de comercialización. Tan solo me referiré brevemente, ya para concluir, a los tipos de imprenta que se usaron en el siglo XIX, que en general son muy distintos a los anteriores y que un poco también sitúa y pone en contexto el tema del que nos hablará Marina a continuación. Los nuevos impresos que requieren las sociedades surgidas de la Revolución Industrial estimularon a las fundiciones tipográficas que empezaron a añadir a los tipos tradicionales de lectura otros tipos de letras para la redacción de titulares y textos llamativos. En el campo de la publicidad o en el de las publicaciones periódicas y de entretenimiento es donde los cambios referidos a los tipos se van a reflejar con más fuerza. La necesidad de ofrecer noticias de mayor tamaño y la disponibilidad de nuevas prensas que permitían hacerlo propició que las letras se hicieran más grandes y negras y de formas variadas. Las negritas, las letras adornadas y de fantasía o las egipcias empezaron a ocupar su espacio en los catálogos de muestras. Ah, no, esta no. Esta se avanzó. Ahí está. A ver, en Barcelona el primer fundidor industrial de tipos fue el francés Louis Starck, aunque posteriormente el más destacado fue Antonio López Vidal, quien curiosamente ese señor había trabajado antes de establecer su propio negocio de imprenta y de fundición, había trabajado como operario laico en la fábrica de letras de los carmelitas. Y hay una anécdota curiosa, y es que este señor, el día de la exclaustración, la noche del mes de julio del año 1835, cuando se quemaron y saquearon casi todos los conventos de la ciudad de Barcelona, este señor, juntamente con el director de la fábrica, se encerraron en el convento toda la noche, esperaron a que los responsables de las bullangas, de los jaleos pasasen por allí, incendiasen, pero justo entre los conflictos, los incendios, consiguieron salvar la mayor parte del material tipográfico para instalarlo en otro lugar y que siguiera funcionando de manera laica, es decir, fuera del ámbito eclesiástico que no se hubiera permitido. Cuando le comenté esta anécdota a Marina, que tiene una vena poética, le dije esto de Antonio López, me dijo, este tipo es un mártir de la tipografía, ¿no? quizá sea así. Pues como decía, Antonio López, después de esta experiencia con los frailes carmelitas, adquirió en Alemania en el año 1845 la primera máquina de fundir tipos que funcionó en Barcelona gracias al apoyo financiero de Brussels. Es decir, vemos que los impresores, editores, siguen, como ha sido en siglos anteriores, siguen dando su apoyo para que se progrese en la adquisición de materiales de nivel, lo que a la larga permite que la producción sea mejor. También adquirió López una grandísima variedad de diseños tipográficos en Inglaterra, Francia y Alemania, y fue, como he dicho, uno de los impresores más destacados de los últimos años del siglo. Los muchos libros de muestras de tipos que editó, como este, son lujosos catálogos con una variedad casi infinita de diseños que demuestran la riqueza tipográfica que estaba a disposición de estos impresores, de los impresores del siglo XIX, que contrasta, como hemos podido ver, con las dificultades que tuvieron los tipógrafos de los siglos anteriores para componer sus impresos. Y creo que lo vamos a dejar ahí, porque si no nos vamos a hablar mucho más. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna intervención?
este panorama de la imprenta catalana y que va a ser el momento del contexto general para las demás conferencias. Aquí determinó la maestra Marina Garone que el día de mañana podría continuar con el relato de una guerra topográfica que ocurrió en 1847 y en este caso, si ustedes están de acuerdo, continuamos el día de mañana y también será el turno de la doctora Montserrat Realí Guadera, quien abordará el tema de la Casa Mausi, una imprenta catalana o mexicana. Bien, entonces, pues les agradezco a ustedes muchísimo su presencia y para el día de mañana les invito a la continuación de este ciclo de conferencias Cataluña y México, una mirada desde la imprenta. Bien, y a nombre de la Vicerrectoría de Docencia y de la Biblioteca Museología de la Fragua, hago entrega al Alberto Correto de un modesto reconocimiento y un libro sobre la Biblioteca Museología de la Fragua. Precioso, muchas gracias. ¿Puedes dar una pizca de todo esto? No, yo porque perdón este cambio de la programación, pero no sé si están muy cansados. Yo por mí yo ya llegué, yo puedo dar la charla, pero si quieren me la podemos dar mañana, como ustedes prefieran, ¿no?